estará preguntando Aurorita? Bueno, ya llegando a la Navidad tengo muchas preguntas, don Esteban. Sobre todo de lo tema económico, ¿no? Pues que importa tanto en Navidad, Eso por supuesto. Eso nos afecta. Y ya le va a explicar Silvia sobre el tema de la emergencia económica y el decreto del gobierno. Pues arrancó, Aurorita, oficialmente esta emergencia económica, una medida que estará vigente durante 30 días. El gobierno está afinando los detalles de lo que será una especie de reforma tributaria vía decreto, mientras que la Corte Constitucional, pues como les hemos contado a lo largo de la tarde, aplazó para el año entrante la revisión de esta declaratoria, si es constitucional o no. Marcela. Hasta el próximo 22 de enero Colombia estará en emergencia económica por cuenta de la determinación que ha tomado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro y sus ministros. La razón, el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, pero además el decreto declaratorio de emergencia incluye toda una gama de motivos para creer que aquí se necesita una intervención adicional a la que puede hacer el gobierno, desde el mal clima a la realización de las elecciones el próximo año y la necesidad de recursos para combatir al ELN y a otros grupos armados que atacan a la fuerza pública con drones. Esto implicará para los colombianos una reforma tributaria por decreto que será de 15,7 billones de pesos. Ya en el Ministerio de Hacienda desistieron de la idea de poner 5 por 1000. Hoy están trabajando en otras ideas, como por ejemplo una sobretasa a las entidades financieras. Habla Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. En especial porque revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria, derrotada en democracia en el Congreso de la República. En cuanto al sector financiero, trae, entre otras, una sobretasa que coloca el impuesto de renta en el 50%, la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado. La Corte Constitucional está en vacancia judicial y no va a estudiar ni la declaratoria del decreto ni su reglamentación hasta que regrese al trabajo. Ave María, esto se nos va a complicar. Doctor Álvaro Forero, ¿cuáles serían los pros y los contras de la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro? Pues el pro fundamental es que financiaría el Estado, que está en una crisis fiscal tremenda. Algunos no quieren ver que esta bomba va a seguir creciendo y si no le explota a este gobierno le va a explotar al próximo. Las bombas hay que tratar de frenarlas antes de que exploten, obviamente. Estamos en Colombia endeudándonos a tasas absurdas porque los ingresos del Estado no alcanzan para pagar los gastos. Entonces salir a contraer deuda cara pues no es muy inteligente. Y lo malo pues que primero que es una declaratoria de impuestos por fuera del Congreso, y en las democracias es función de los congresos imponer los impuestos, porque se trata de uno de los temas más sensibles para las sociedades, y los congresos son mucho más representativos que los gobiernos a veces. Entonces, hacerlo por fuera del Congreso es muy complejo. Es cierto que hay una crisis, pero esa crisis es producto de muchas cosas, entre ellas la polarización en que la oposición bloquea y entonces el gobierno pretende responder con decretos. Algunos de esos impuestos son inconvenientes, como la mayoría de los impuestos, otros serían hasta provechosos, como el de las apuestas, por ejemplo. Pero el problema fundamental es que genera una tensión política institucional muy grande. ¿Que es culpa de Petro? Sí, pero también es culpa de una oposición que no financia el funcionamiento del Estado. Que Petro gasta mucho y no quiere rebajar los gastos, es cierto, también, pero que tampoco hay demasiado margen, porque el hueco es mucho más grande y si se redujeran esos gastos administrativos de que tanto se habla de nómina y eso no alcanzaría para mucho en la reducción del hueco fiscal. Entonces, pues el problema es que llegamos a esta situación que es muy desafortunadamente para la democracia, producto de esta polarización absurda que yo vengo diciendo que es muy peligrosa.
Gracias, doctor Don Álvaro y don Pedro Viveros. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro? Pues mire, Aurorita, yo solamente le veo pros, es para el propio gobierno, porque el gobierno va a utilizar su relato permanente que ya nos tiene acostumbrados para ponerse del lado de la víctima de este proceso, de este problema en materia fiscal y financiera que tiene, y decir que el Congreso, que las personas que podían haber ayudado para sacar esta reforma no lo hicieron. Entonces él va a utilizar, como lo ha venido haciendo, pues ese relato para tratar de ubicarse dentro de la víctima y buscar unas personas que no le dejaron sacar adelante las reformas. Eso me parece que es el único pro que yo le veo, es al gobierno, que ellos mismos encapsulan todo en ese relato para ponerse del lado, repito, de sentirse como víctima en este proceso. Uno cuando es gobierno tiene que ser muy responsable. De pronto la oposición sí puede ser irresponsable, y esa es una virtud que tiene la oposición en las democracias, que puede tener más responsabilidad, no maneja el poder, no tiene ningún tipo de control, nadie lo fiscaliza. En cambio el gobierno tiene que ser muy responsable, y ahí viene lo que me parece a mí que son, en mi opinión, los contra de esta emergencia. Si los colombianos revisaran un poco la lucha que dio el movimiento guerrillero M-19 cuando estaba sublevado en armas, siempre decían que en Colombia no podía haber democracia porque había unos artículos que le entregaba demasiadas facultades al presidente y lo volvía casi un rey, que era el artículo 121, que era el estado de sitio en Colombia, que usted, Aurorita, de pronto recuerde, y el artículo 122, que le permitía al gobierno también decretar unas medidas, pues por medio de decreto, bastante fuertes en materia económica. Y mire usted cómo es la vida. Sí. Uno de los luchadores más fuertes que hubo contra ese tipo de medidas fue después el partido político M-19, que firmó los acuerdos de paz del 89, se convirtió en partido político, fue a la constituyente y frenó en gran medida que esos procesos que anteriormente se hacían muy rápido para que el presidente tuviera mucho poder para tomar este tipo de decisiones, se acabaran. Y hoy en día el representante más importante de ese sector, que es el presidente Petro, recurre a esas herramientas que en una época las utilizaba para decir que estaba sublevado porque tenía unos intereses políticos ese movimiento. Yo creo que el presidente debería reflexionar y decirle a los colombianos, para que fuera coherente la tarea que se impusieron dentro de la constituyente, los constituyentes del M-19, la alianza M-19, fue muy importante para para quitarle poder al presidente de Colombia. Y hoy en día lo que está haciendo de manera permanente es tratando de buscar más poder para la presidencia, tratando de pasarse los poderes que lo equilibran y lo controlan, como es el Congreso de la República. Ahí está, Aurorita, le quedó claro. Ave María, no, yo no sé qué vamos a hacer, Esteban. Yo mejor no vengo mañana. No, mañana viene, porque mañana hay especial de 24 de diciembre en vivo de Voz Populi aquí en Blue Radio. Claro, música para nuestros oyentes. No, especial con rifas. Todo el equipo. Vamos a ver el primer bingo radial. Lo mejor. Me entregaré 10 millones de pesos entre la audiencia. ¿Al que no diga sí o qué? ¿Va a jugar eso? No, deje de decir mentiras. Mañana se sube el rating por la tarde. No, deje de decir, ojo con eso. Mañana ojo. me empeloto. No, peor. No, No deje diga así. eso, si no nadie nos oye. No. Nadie nos ve. Hay foto del empeloto. No, presidente, gracias, muy queridos. Tengo al presidente Petro de Voz Populi en la ¿Cómo? línea. Presidente, ¿cómo le va? Oiga, presidente, ¿no podía esperar hasta enero para darnos una noticia de la emergencia económica? Pregunto, ¿no? ¿Están babitos? No, pues a ver. Y con respecto a tu pregunta, compañero Hernández, pues a ver, quería dejar organizado esto porque ya sabes qué pasa en estos días de festividades. Sí, claro que la gente está ocupada y no tiene cómo protestar, por ejemplo, está distraída. No, que
que yo me pierdo y quién sabe cuándo vuelva a aparecer. Ah, sí, eso también lo tenemos claro, presidente. Sí, presidente, ¿podemos conocer algunos de los detalles de este decreto de emergencia económica? A ver, pues te voy a compartir solo uno de los decretos para evitar alarmas entre los contribuyentes. A ver, presidente, cuente. Toda persona que compre empanadas deberá pagar un impuesto variable según su comportamiento fiscal alimentario. Si pide más de 3 servilletas, impuesto del 5%, porque el papel... No. ¿De dónde viene el papel? Del bosque. Claro, Y el árbol. bosque ¿Qué? es del pueblo. Pero claro, No, pero no ve, pero a ver. Además, si se pide ají adicional, impuesto del 8%, porque el picante genera una inflación del colon. E inflación es inflación. No, pero a ver. A ver, si paga la empanada de 700 con un billete de 50,000 pesos, impuesto del 10%, porque eso no es compra, es provocación monetaria. Y si después de todo eso pide el baño prestado, impuesto del 15%, porque ahí ya es uso de infraestructura. No, pero presidente. Bueno, compañero, los otros decretos a lo mejor no sean necesarios porque pasamos de un país macondiano a un país empanadero y posiblemente con empanadas recogemos la plata que necesitamos. No, Feliz Navidad. no, tan querido, gracias. Feliz Navidad. Así, presidente. 6:38.